Todavía estamos viendo Kaf Aleph, capítulo 21. Llegamos última vez. ¿Estaban en la última clase? Terminamos la última vez y vimos que Ahab estaba en guerra contra Aram, ¿o cierto? Venció la guerra contra Aram. Y Aram dijo, bueno, sabemos que los reyes israelíes son misericordiosos, podemos usar esta virtud del rey para que no nos ataque. Él salió, pidió por favor, perdóname, tengas misericordia, y el rey Ahab realmente tuvo misericordia. Y no solo eso, también hizo un pacto económico junto con el rey de Aram y lo envió de vuelta en paz. Y por consecuencia de eso vimos en el capítulo anterior que vino el profeta para él y dijo: ya que usted no enviaste el nombre que luchó contra Dios, porque era un hombre que hacía bodazará, idólatra, y que luchó contra el pueblo de Israel, ya que usted no entregaste a él para mí, así también lo envió, si te recuerdan, el profeta que estaba espancado, que recibió pancadas, golpes del otro, y dijo: ya que usted enviaste Ish Harmi, el hombre que me profanó, está hablando de Melech Aram, del rey de Aram, entonces tu cuerpo, tu alma va a estar en lugar del alma del rey que fue solto, que fue enviado en paz. Y tu pueblo va a sufrir por el pueblo de él que no trataron de terminar la guerra hasta el final. La acción del rey fue: Vayelech Melech Israel al Beito, Sar ve'Za'af ve'Yavo Shomrona. El rey de Israel volvió nervioso y triste para su casa en Shomron. Hizo chuvá. Sar ve'Zoef quiere decir que está nervioso, volvió, pero no está escrito que hizo chuvá. Nervioso quiere decir que el profeta lo dijo la mal profecía. Ya voy para casa, no habla con nadie, está nervioso, etc. Pero la chuvá no está escrito que aquí lo hizo. Bijal, estamos hablando más una vez de Ahab. Y Ahab es tal vez uno de los tipos más, ¿cómo se puede decir?, antagónicos, más confusos, más complejos de todo el Tanaj. El propio nombre ya dice en Jajamim, Ahab, que era para el pueblo de Israel, pero Av la bodazara, el padre de la idolatría. Hacía mucha idolatría. No idolatría solo como Jerovam, como hablamos antes. Jerovam fue el primero que hizo idolatría en la segmentación del gobierno de Israel. Pero Jerovam hacía idolatría que era una idolatría para Dios por medio de caminos prohibidos. El Eglei Zahav, que en los Agalim que hizo, era en la verdad algo en vez del trabajo para con Dios, como hicieron el pueblo de Israel, el pecado del becerro. Así también el becerro de Jerovam era un becerro que viene a venir en contraposición del trabajo para con Dios, pero completando el trabajo para con Dios, pero Dios no ordenó. Y la intención era cambiar el trabajo del Beit HaMikdash para el trabajo en Shomron, en Samaria. Pero la intención era todavía trabajar a Dios, solo que no quería que trabajasen a Dios en el Beit HaMikdash, quería que trabajasen a Dios en otro lugar. Y eso también es considerado idolatría, pero no es idolatría de traer idólatras, o sea, cambiar a Dios por otros dioses. Rehavam hacía idolatría, por influencia directa de su querida mujer Isabel, que trajo idolatrías genuinas de Sidón, casa de su papá. Sidón es el norte de Israel, hoy es Siria hoy en día. O sea, estamos hablando de una persona muy antagónica, muy, ¿cómo se dice? Que no se puede profetizar, no se puede hacer cuál va a ser las reacciones de él.
imprescindible. Y trae ahora el próximo Perek, uno de los casos más también interesantes del Tanaj, impresionantes también, o lamentables del Tanaj también, que es a principio que Ahab, estamos hablando de un hombre, como decimos, antagónico. En el comienzo aprendemos que hizo todo contra la boda zara, y cuando Eliyahu Naví lo habló mal sobre las lluvias, no volvió atrás. Pero después que Eliyahu Naví hizo los milagros en Ara Carmel, a principio estudiamos que algo se cambió en él. ¿No? Pero después hizo guerras también, y guerras bien hechas. Y estaba dispuesto a sacrificar su vida por el Sefer Torah, que decimos, que no quería entregar para el rey de Aram. Y por mérito de su sacrificio por el honor del pueblo de Israel y la Torah de Israel, mereció 2 veces vencer el pueblo de Aram. O sea, estaba en una situación muy alta, pero después hizo un pecado y bajó más una vez. Al principio, el pecado que hizo de no entregar a Aram podría decir, ok, entonces ese es el punto final de Ahab, que volvió más una vez para sus idolatrías e hizo un pacto con los judíos, con el idólatra. Y de aquí para adelante es solo bajar, pero no es el punto final todavía de Ahab. Ahab va a bajar un poco más, pero después vamos a ver la reacción de Ahab en nuestro Perek. Vayi Ahar advarim haele. Traducción, después de eso quiere decir todo lo que se pasó con las guerras de Aram. Haya lenavot a Israelí asher beIsrael etzel Eichal Ahab melech Shomron. Kerem allá, ¿qué es Kerem? Kerem es un viñedo. El tipo se llamaba Navot. Navot a Israelí. Israelí viene de Israel, ¿no? Israel. Emek Israel. Emek Israel es el planalto de Israel en el norte. Perto de Bechán, perto del Golán, ¿quién? Y allá ellos tenían un viñedo muy grande. Y dice el pasú que el viñedo era el lado del palacio de Ahab, el rey de Shomrón. ¿Cómo puede ser que el rey de Shomrón tenía un palacio tan en el norte de Israel? Su palacio era en Shomrón. Shomrón es acá, media hora de viaje de acá, de Jerusalén. En el norte de Jerusalén. Es en el norte de Israel. ¿Qué están hablando del palacio de repente el palacio que está en el norte? A principio, en términos políticos, lo que puede decir es que, ¿cómo empezó el Perek? Vayi Ahar advarim haele, después de lo que pasó en el capítulo anterior. Lo que se pasó en el capítulo anterior, hizo Ahab un pacto con el rey de Aram. ¿Dónde es Aram? En Siria. ¿Qué pacto hicieron? Pacto económico. Parece que Ahab ahora está empezando a hacer las cuentas. ¿Cómo es mejor hacer? Mi pacto económico es mejor, entonces transferir el palacio de la posición de Samaria para más el norte, perto de Siria, para que yo pueda ser un centro de dominio central de toda la región. Si estoy acá cerrado dentro de Samaria, estoy lejos de toda la población que yo quiero mantener contacto con Sidón, que es el pueblo de su mujer, de su querida mujer, la bruja, y también de Aram, también que hizo pacto económico también. Entonces tiene intereses políticos ahora muy grandes de ampliar el gobierno y se aproximar de los pueblos del norte de Israel. Pero para se aproximar tiene que hacer un palacio. Para hacer un palacio hay que hacer un palacio como un palacio realmente de un líder que tiene un palacio grande, que en aquella época es muy importante, como se parece el palacio del rey. Para ampliar el palacio necesitas sacar las tierras envueltas del palacio. Y una de las tierras envueltas del palacio era el viñedo del señor Navot. ¿Qué se hace? Llegó para el señor Navot, va a ver a Javel Navot. Llegó para Navot y lo dijo: dame tu viñedo, va a irle Yarak, y yo voy a hacer un jardín verde. A pesar que jardín verde se encuentra en otros lugares en los profetas, quiere decir un jardín para idolatrías, que se acostumbraba a hacer idolatrías en los jardines. Entonces, ya las intenciones no eran muy buenas. Y como complemento, ampliar el palacio también, pero las intenciones parece que era de hacer avodah zará. Veire le ganará, y está próximo de mi palacio. Javal, una lástima que no puedo ampliar mi palacio.
te doy un viñedo mucho mejor do que eso, pero más lejos. ¿Qué te importa? Si no quieres, te puedo dar dinero también. Te pago un buen dinero por el viñedo también. ¿Que crees que voy a entregar los campos de mis papás que yo heredé desde la entrada en Israel? Te voy a entregar mis campos. Jalila, hazme jalila, no puedo hacerlo. ¿Por qué no quería entregarlo los campos? Ok, al principio, ¿quién? Porque había una tradición que hay quien se puede entregar campos que heredaron de sus papás no se puede vender, Bijlal, que en aquel tiempo hay muchas halajot sobre que una venda de un campo es una venda no para todo el siempre, sino hasta el Yovel. Hay muchas leyes sobre campos que fueron heredados de sus papás para mantener que cada tribu se quede en su región, en su lugar. Había muchas leyes para mantener las tierras, cada uno en su lugar. Entonces dijo, mira, no puedo entregar la teja de mis papás. Con eso, dicen los Jajamim, querían decir algunas cosas. En primer lugar, la gran pregunta acá es, a principio estudiamos en Sefer Shmuel, hay grabación, pueden escuchar quien quieren Shmuel Ale, que cuando el pueblo pidió para Shmuel para poner un rey, Shmuel dijo, ¿quieres un rey? ¿Sabes lo que es un rey? No sabes lo que es un rey. Un rey va a hacer ustedes de esclavos y sacar sus campos de viñedos y entregar para sus esclavos. Como quien diciendo al principio que el rey tiene permisión para sacar las tierras de cualquier uno que tiene interés político para no hacerlo. Y la pregunta entonces es, ¿por qué acá también no podía simplemente llegar, mira, tu campo está al lado del palacio, dámelo y pronto? Que tiene que hacer negociación, es el rey de Israel. Para la respuesta de esta pregunta hay, por ejemplo, acá traen Me'am Lo'ez. ¿Conocen Me'am Lo'ez? Muy buen libro. Trae un resumen de todos los Pefarshim, los intérpretes. Acá trae 10 respuestas para esta pregunta. Son las preguntas más preguntadoras del Tanaj. Voy a decir rápidamente, solo para que tengan una idea. La primera respuesta es que el rey solo puede pegar un viñedo cuando es para entregar para sus esclavos, como está escrito en Shmuel. Sacar de alguien para dar para sus esclavos, pero no para sí mismo. Para sí mismo, no se parece bien que el rey saca los campos para sí mismo. No se refleja bien políticamente. La segunda respuesta era Ilo היה לוקחו בחינם היה מותר, אבל כיוון שביקש לקנותו היה אסור לו. Al principio, si quería sacarlo, podría, pero en el momento que entró en negociación, ya es prohibido sacarlo. Ellos intentó hacer algo más que parece mejor. Si el rey empieza negociación, ya no puede más sacarlo por fuerza. La tercera respuesta es, como decimos, que las intenciones eran en la verdad de hacer idolatría. Y por tanto, obviamente la Torah no permitió para el rey sacar campos para hacer idolatrías. Entonces Nabot lo dijo, mira, te voy a dar el campo ¿para qué? Para que hagas el trabajo de su mujer, de los Baalim, del Sidón. ¿Para eso te doy el campo? No concordo. Y usted también no tiene fuerza para sacarme. תשובה רביעית cuarta, אין המלך רשאי לקח אל הכרמים וזיתים הרחוקים מן העיר ולא שעל יד ההיכל המלך. So puede sacar campos que están lejos del palacio, no cerca del palacio. ¿Por qué no entendí? La idea sería el contrario al principio, pero así dice una de las interpretaciones. Hamishit, no se puede sacar un campo que es una hereditud que heredó, herencia de sus papás. Solo un campo que no pertenece, que ya fue comprado, que no pertenece, no sabemos de quién heredó, o alguien que murió y dejó una herencia para alguien nuevo, pero no una tierra que fue heredada desde la entrada de Israel. Eso no se puede el rey sacar de alguien. Tshuvah shminit, lo tar lamerech haraka perot. Lo que el Shmuel dijo es que el rey puede sacar los frutos, no el campo. Y acá él quería el frutos, y él quería el campo. No solo eso, quería también limpiar todo el campo para hacer idolatrías. O sea, no quería dejar los viñedos allá. También es una prohibición del Hagab. Cortar un árbol que da frutos por el judaísmo es prohibido. No se puede, es muy complicado. Si una persona tiene un viñedo en su jardín y quiere hacer una ampliación de su construcción, es una historia muy complicada cómo hacerlo. Es una pregunta lógica. Pero solamente para Israel, ¿no? ¿Ah? Cortar el árbol en la tierra solamente en Israel. Hacia afuera de Israel no, lógicamente
Al principio que me recuerdo que era en Israel, tengo que verificar, pero me parece que sí, aquí hay Tzadam Esadeh, no tengo certeza. Puede ser que fuera también, o que hay discusiones sobre eso, no me recuerdo. Chuvachit, la nona, en portugués se dice nona ¿está bien? 9. La respuesta 9 es que Ahab era un rey perverso. En la permisión de Shmuel para el rey que no hacen Avodah Zará. Es parecido con la chuvá que va a hacer con el campo Avodah Zará. Y la décima respuesta que realmente podría pegar el campo, pero fue castigado después a continuación porque mató a Nebot y no porque pegó el campo, porque sacó el campo. Pero eso en la continuación ya vamos a ver. Así que hay muchos motivos por qué Ahab no lo quería sacar a fuerza el campo. Por eso lo imploró, por favor. Nebot, parece que acá también, era una persona muy importante. No sabemos cómo, pero se siente que una persona que tiene fuerzas para discutir con el rey, tiene una posición social muy alta también en la sociedad. Ahab sintió que no tiene lo que hacer. Volvió para su casa. Sar vezav. Nervioso, más una vez, como volvió nervioso de la guerra, por las profecías del profeta, acá volvió nervioso a la casa, porque no puede sacar el campo al lado de su palacio. Él no era muy, como que no era muy equilibrado, como que facilito lo sacaban de su centro, ¿verdad? Mejor. Así se parece, que había una falta de... Mira, si fuese bien equilibrado no tendría tantas influencias de su mujer. Mejor. Hay que aprender para eso también, que nada de las cuentas, hay que saber aprender de las mujeres las cosas buenas, pero no ser influenciado para cosas malas. Hay mucha gente lamentablemente que es influenciado por las mujeres, hay que aprender lo que escuchar, lo que no escuchar. Hay que ser un poco más rey en casa. Ahab era un rey sobre Israel, pero en su casa no era un rey. Como la continuación, mira la continuación ahora. Volvió nervioso para casa. Vayomer lo iten lecha et nachalat avotay vayishkav al mitato vayasev et panav velo achal lechem. Y deitó en su cama con sus faces para la pared y no comió y no bebió, como un niño que está ahora nervioso porque nadie nos dieron un brinquedo o algo para brincar. ¿Quién lo encontró? La bruja. Y pregúntalo a la Isabel, ¿por qué estás nervioso, mi querido? ¿Por qué no comes pan? El Nebota israelí, porque yo pedí el campo para Nebota israelí. Lo ofrecí dinero, o te doy un otro dinero. Y me dijo que no va a me dar. No lo dijo los motivos, solo dijo no va a me dar. Porque entendió que se va a decir los motivos, puede ser que va a ser menos fuerte la reacción de su mujer. Pero estaba interesado que la mujer haga una reacción muy fuerte como para, pobrecito, ¿qué? Vamos a hacer algo para eso. O sea, tenía un interés de que lo haga algo, ¿qué? Y sabía que si la mujer se queda nerviosa, las reacciones son muy extremas, como lo mató todos los profetas la mujer. Es una mujer terrible. Realmente no dijo solo estamos una bruja, era una bruja. Vamos a ver lo que hizo. ¿Qué? Amenazó a Naví, mató a los profetas, mató todo. וידבר אליה, כי ידבר אל נבות ישראל, ונתנה לה, טוב, ותאמר אליו איזבל, lo dijo su mujer, אתה תעשה מלוכה על ישראל. Así se hace gobierno para Israel. ¿Qué? ¿Sos un rey usted? ¿Así se comporta el rey? Cum, echol lechem. Te levantes, comas pan, puedes comer, puedes dormir. Yo voy a tratar del caso. Tranquilo. Suena mal, ¿no? Yo te voy a entregar el campo de viñedo, no tiene problemas. Con todas las 10 respuestas que demos acá, lo que se pasa, por qué no puedes sacar los viñedos, yo tengo ideas más, ¿cómo se dice? Con yitziratiut, ¿okay? Yo tengo más yitziratiut, ¿cómo se dice en español? Tengo más creatividad de lo que usted para resolver los problemas políticos acá. ¿Okay? Y claro, Isabel tenía mucha experiencia de su país también, allá en Sidón también. Se sabía resolver los problemas políticamente de manera más idólatra, vamos a llamarlo así. ¿Qué?
Que tuvo un curso muy bueno en su casa también, cómo resolver, cómo se comportar en el palacio. ¿Cómo se hace entonces? Muy simple. Escribió libros en nombre del rey. Y carimbó. Bueno, ¿cómo se dice carimbo? Sello. El sello. ¿Qué? Estaba tan malo, ¿qué hago? No, pon el celo acá, yo te resuelvo. Pon el celo para la mujer, no hay problema. Es que escribió allá, el Azkerim ve a la Jerima Sherebiram, Yeshim el Nebot, Batichtos Basfarim, Nebot, Kirutzon, Vashivet Nebot Berosham. Hay ahora esta situación política complicada. Vamos a hacer un ayuno, una reunión importante religiosa del gobierno. Y traigan Nebot, que es una persona importante, para que sea el dueño de la reunión, que venga también como jefe de la reunión. Y como una antepreparación para esta reunión grande que vamos a hacer en el gobierno, vamos a encontrar dos personas, blial en hebreo quiere decir que no tiene juzgo, que no tiene miedo de Dios. Y había algunos así también en Israel. Veyadeu lemor, y hagan un testigo contra Nabot, lemor berachta Elokim, umelech veotzius kalu vayamut. Y digan que Nebot maldició a Dios y al rey. Y sabemos que en la Torah está escrito que hay una prohibición, Haz Shalom, una persona que maldició a Dios o al rey, es pena de muerte. No solo que maldició, pero antes de nosotros lo hizo. No solo que lo hizo, lo decimos 3 veces que no hagas, y lo hizo. O sea, realmente el tipo es un tipo mal. Ese Nebot es una persona peligrosa para el pueblo de Israel. Y vinieron los dos, hicieron un testigo bien hecho. Y así lo hicieron, y lo llamaron, hicieron zo, y lo pusieron el Nebot en el centro de la reunión. Y llegaron los dos testigos y dijeron, este tipo maldició a Dios y maldició al rey. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrejaron y lo mataron. Sabemos por la Torah que se apedrejaban o no se apedrejaban, lo tiraban a la persona de un lugar alto. Si no moría, lo apedrejaban. O sea, al principio, algo terrible. En primer lugar, hay que relembrar más una vez lo que se dice la Gemara en Masejet Sanedrin, Makot. Masejet Makot ya trae también que casi no había muertes en el pueblo de Israel. No es una cultura de pena de muerte. No había pena de muerte. Tanto casi no había pena de muerte, porque cuando se banieron la pena de muerte del juzgo judío, desde el momento, dice la Gemara, que habían muchos ladrones y asesinos en el pueblo de Israel. Porque si hay muchos asesinos que vamos a matar todos los días a las personas, no se puede hacerlo, y sacaron la pena de muerte de la ley. Como quien diciendo, la pena de muerte es una pena que viene a evitar la muerte. Arta en hebreo quiere decir que para que las personas tengan miedo de pecar. Pero si todos lo pecan, entonces toda la intención de la pena de muerte ya no existe más. Y por tanto no hay más pena de muerte también. ¿Bien? Por eso dice la Gemara que un Beidin, un tribunal, que mataba a una persona cada 60 años o 70, 80 años, era llamado un tribunal asesino. O sea, no es un ideal en el judaísmo matar a alguien. Pero acá, ¿qué se puede hacer? Llegaron 2 testigos, lo dijeron que lo mató, verificaron los dos, hay que hacer verificaciones, cuándo se pasó, cómo se pasó, pero los tipos hicieron un trabajo profesional, y lo mataron. En ese sentido, como fue una mentira, ¿qué recompensa tiene esa persona, por ejemplo, que al ser asesinada por una mentira, es decir, de forma injusta? ¿Qué pasa con esa persona? Ok, ahora lo que entiendo que quiere preguntar es, en primer lugar, ok, aquí hay 2 testigos que son mentirosos, etcétera, y la bruja, pero ¿dónde está el testigo? ¿Dónde está la ley de Dios en toda esta historia? ¿Dónde está
la influencia divina que permite que una persona inocente sea muerta. En primer lugar, hay que celebrar de una ley interesante. El Masejet Makot se trae también en la Gemara. Una ley también interesante que de acuerdo con esta ley podemos entender tal vez acá también. Y la ley trae el siguiente. Hay una ley, ustedes saben, que si vienen dos testigos y testimonio contra dos testigos que hicieron mentira. Por ejemplo, vienen dos testigos, como ese dos testigos, que dijeron que Nabot maldició a Dios. Vienen más dos ahora y dicen, ¿cuándo ustedes vieron que él maldició a Dios? Dijeron, ayer a las 2 de la tarde. Dicen los dos testigos nuevos, ¿cómo puede ser que ustedes vieron él a las 2 de la tarde ayer? Ayer a las 2 de la tarde ustedes estaban con nosotros en una fiesta de fin de año en Bélgica. ¿Cómo puede ser que ustedes vieron entonces Naval acá en Samaria? ¿No? Eso que se llama en la halajá azamá. Azamá quiere decir, lo anularon completamente el testigo, porque están testimoniando que no puede ser que este testigo es verdadero. La ley es que, de acuerdo con lo que los testigos iniciales, los primeros testigos, lo que querían hacer para el pobre hombre, que lo querían matarlo, es eso para ellos. Y los dos son muertos. O sea, si iban a llegar acá dos testigos y iban a decir, mirá, son mentirosos, lo iban a matar a los dos. O sea, se pusieron en peligro también cuando vinieron a testimoniar contra Nabot. Pero hay algún acrésimo interesante allá. Lo que se pasa, al final de las cuentas, el hombre, por ejemplo, Nabot, es muerto. Y un día después que Nabot es muerto, llegan testigos y ahora lo anulan el testigo de los dos testigos mentirosos. Y dicen, no puede ser que era verdad, sino que ustedes estaban con nosotros ayer. De este caso, dice la Torá, no son muertos más, porque el tipo ya fue muerto. ¿No? ¿Qué tiene que ver que ya fue muerto? Pero el testigo es un testigo mentiroso. Son dos testigos mentirosos que merecen la pena de muerte también porque lo hicieron. ¿Por qué no son muertos? Dicen, eso, así está escrito en el pasuk. Kasher zamam lasot leachiv velo kasher asa. Como querían hacer para el hombre y no como lo hicieron. Solo se consiguieron hacer lo que querían, no se lo hicieron realmente. Explícanos, Jajamim, cuál es la lógica de eso. Y la mayoría de los Jajamim explican, mira, si el tipo no fue muerto, quiere decir que no merecía ser muerto. Y los tipos querían matar a alguien inocente. Pero si el tipo fue muerto por la ley del Beidín, a pesar que los tipos son mentirosos y merecen un castigo por la mentira, pero si el tipo fue muerto por Beidín, no puede ser que no merecía pena de muerte. O sea, no puede ser que Dios iba a dejar que un tribunal 100% judío, cierto, que hicieron de acuerdo con Alajá todo, van a matar a una persona inocente. Y ya que es así, entonces no son muertos porque hicieron un testigo mentiroso, pero no por ellos el tipo fue muerto. El tipo fue muerto porque merecía la pena de muerte. Y ellos merecen ahora un castigo porque hicieron mentiras, pero no por la muerte del hombre. ¿Ven? Esa es la idea. Acá también tenemos que decir que Nabot merecía pena de muerte. Y no hay, por lo menos entre los salmos, uno lee el Sidur al final de la tefila, que dice que se han trastocado todos los cimientos de la tierra, que los jueces están juzgando para mal y que están corruptos y todo eso. Entonces pareciera que los tribunales judíos sí se pueden corromper, porque lo dice el Salmo, o sea, Ahí en los Shabeach, habían tribunales malos, estamos hablando de tribunales normales, obviamente, en la historia de Israel, etc. Había tribunales no ciertos. ¿Verdad? Puede ser también, como dice usted, que el tribunal de Ahab que lo hicieron acá fue un tribunal mal, también puede ser. Y un tribunal mal puede ser que mataron a alguien inocente, también puede ser. Pero no se puede decir que Nabot era 100% inocente. Puede ser que tal vez no merecía pena de muerte, pero algo lo hizo para merecer el castigo. ¿Lo que lo hizo? Dice en la Gemara, es algo interesante. Dice que Nabot tenía una cualidad muy interesante, que era un cantor muy importante. Y todos los años llegaba en el Beit HaMikdash para cantar en el Beit HaMikdash. Y había una Kiddush Hashem, un trabajo muy especial, un Hazán, ¿qué? Un Hazán importante, que todos lo gustaban mucho. Y cuando venía para Beit HaMikdash se puede imaginar que mucha gente venía también para escucharlo. ¿Qué? Se va a traer acá como
vamos a traer acá a Abdel, no sé quién, que era un cantor importante, todos vienen a escucharlo. Aquel tiempo también, veía un Hazán, cuando Nabot llegaba al Bet HaMikdash, todos iban también. Y Nabot, no sé por qué, decidió un año que no va al Bet HaMikdash. No tiene fuerzas, no quiere, y se quedó en su casa. Y dice, por eso, porque no fui al Bet HaMikdash para cantar, no recibió el castigo que recibió acá. Y lo acrecentan también, que está escrito en la Torah, una de las psukim interesantes es cuando usted va a subir para el Bet HaMikdash en las 3 festivales, Pesach, Shavuot y Sukkot, Dios promete que nadie va a querer sacarte sus tierras. ¿Jon? Ninguna persona va a querer sacar sus tierras en el momento que vas a subir para el Bet HaMikdash, porque podrías imaginar que el tiempo las personas iban a decir, mira, si vamos todos para el Bet HaMikdash, ¿quién va ahora a proteger las tierras de los enemigos que tienes a Aram, Sidón, todos lugares hay enemigos? Nosotros sacamos acá, dejamos solo a nadie acá, van a llegar los enemigos, dominan toda la tierra. Dice Dios, te prometo a ustedes que algo sobrenatural va a pasar acá. Todo Israel va a salir de sus tierras, ¿sí? Todos los límites de Israel están libres para conquista, pero nadie va a llegar allá. Derech Hagav, esa es una de las promesas más increíbles que pueden casi probar que la Torah es algo divino. Porque si una persona de material, que es una carne y hueso, iba a escribir la Torah, no va a traer promesas que no se puede cumplirlas. Te escribe las cosas normales, que lógicas, pero una promesa como esa, que todos van a salir de la tierra, todos se van a concentrar en el centro, todo envuelto está libre, no hay mujeres, crianzas, nada, solo casas para entrar y conquistar. Es suicidio. Y la Torah promete, hagan, no hay problema, te prometo, está tranquilo. Y así fue. El pueblo de Israel todo subía para la tierra de Israel, tranquilo. Volvían, la tierra está allá, nada lo sacó, las tierras están allá. Pero Nabot no lo hizo, no subió para Jerusalén. Y dice entonces el contrario, ya que no subiste, alguien va a sí querer su tierra. ¿Quién? El rey que vino a sacarlo la tierra. Es el Midah, que no hay que mirar. Pero más algo también, el pecado de no subir para Israel en aquel tiempo era muy grave también. Porque toda la fragmentación del gobierno, en 2 gobiernos estudiamos, a Yerovam, lo que hizo, la primera acción que lo hizo en el gobierno, ¿qué fue? Prohibir que suban para el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque entendió que se van a subir para el Bet HaMikdash. Se están uniendo los 2 gobiernos más una vez. Y él quería que tenga fuerzas en el gobierno de Samaria, de Israel. Entonces la primera cosa que lo hizo es poner guardas para que no suban para el Bet HaMikdash. Y te recuerdan bien que el hijo de Yerovam, está escrito, estudiamos, hizo una mitzvah muy grande que cortó, que ellos sí subió para el Bet HaMikdash. O sea, una mitzvah, una importancia muy grande también, divina, en aquel tiempo, más do que en el tiempo del primero templo, más del templo de Shlomo, más do que el tiempo después en Babel. Ahora, justo ahora, subir para el Bet HaMikdash. En el momento que el tipo no subió, y no, cuando él no subió, el pueblo también no subió, porque es el famoso Hazán no va, porque nosotros vamos. Y nadie lo subió también. Entonces fue considerado un pecado muy grande. Este fue el pecado de acá se aprende también la importancia tan grande de que si una persona tiene una cualidad para trabajar a Dios, de alguna manera de usarla. Cada uno tiene una cualidad. Hay una persona que tiene una voz muy buena, hay personas que sabe trabajar con computador para poder traer Torah para el mundo, hay una persona que sabe estudiar, enseñar Torah, hay una persona que sabe ayudar al próximo, ¿no? Cada uno tiene una cualidad importante, buena para traer la Torah para el mundo, para traer el nombre de Dios para el mundo. Una persona tiene que usar esta fuerza cuando siente que tiene la capacidad, que Dios le dio la cualidad. Tiene que usarla, tiene que hacerla. Y es un pecado muy grande no hacerlo, porque Dios te dio las cualidades de hacerlo. ¿Qué? Y fueron para la bruja y le dijeron, mira, Naval fue muerto. Ah, muy bien, tranquilo. Y Zebel se fue para Ahab. Mira, no fueron para Ahab para contar lo que pasó. Y Zebel es el centro de todo. Y Zebel llegó para Ahab. Ahab, todo cierto, todo arreglado. La tierra es suya. ¿Por qué es suya de la Hagaf? Porque hay una ley que cuando alguien es muerto por muerte del Beit Din, todas sus propiedades pertenecen al rey. ¿Okay? Una discusión, pero al principio así es la halajá. Si me recuerdo bien, las pruebas son para el rey. Hay una discusión si tiene herederos
¿Ah? Herederos, sí. Herderos, si también pertenece al rey o solo cuando no tiene herderos es para él. Hay una discusión en la Torah. De acuerdo con la idea que tenía herderos, no hay problema. La bruja mató a los herderos también. Así dicen en la Torah. Era una... Eso que dice acá en el Pasuk, de acuerdo con los intérpretes, que Isabel dijo para él, no te preocupes, que en Nabot ya no hay más, no está más vivo, Kimet, porque murió. Bueno, si está más vivo quiere decir que murió, ¿no? ¿Por qué tiene que decir no está vivo también murió? De acuerdo con esta idea que no está más vivo y murió quiere decir también no tiene descendientes. Está todo liso. Ahí que Shmo Ahav Kimet Navot, vaya como Ahav la red del Kerem Navot a Israel. En aquel momento que escuchó a Ahav, dijo muy bien, y bajó inmediatamente para el campo para empezar a arreglar el jardín. Sin remordimiento. ¿Quién viene a hablar con Ahav ahora para explicar la gravedad de lo que hizo? Eliyahu Naví, el propio. El propio. El propio. Y no hace caso, que le haga. Vaidvar Hashem el Eliyahu a Tishbi leemor kum red likrat Ahav melech Israel. Bajas para Ahav y habla para él. V'dibarta elav lemor. Y así va a decirles. Ko amar Hashem. Así dijo Dios. Aratzachta vegam yarashta. Es un termo en hebreo que se usa hasta hoy en día, en el hebreo moderno también. Ratzachta vegam yarashta. Asesinaste y herdaste también. Que no basta que hace asesinio, también herdas el muerto. ¿Te crees que es el máximo de maldad que se puede hacer en el mundo? Así se dice, cuando una persona hace algo mal y después se aprovecha, por ejemplo, una persona que está en el trabajo y hace todo para que la persona salga del trabajo y después pega su lugar, lo dicen, quien ratzachta vegam yarashta, quien lo sacaste y ahora pegaste su posición también. Entonces, ratzachta vegam yarashta. Y continuación, Vidibarta elav lemor. Ko amar Hashem, aratzachta vegam yarashta, vidibarta elav. Dibarta es una palabra dura. Dibarta en hebreo quiere decir, hablas duro. Lemor es cuando se habla agradablemente. Dibarta es palabras duras. Vidibarta elav lemor. Ko amar Hashem. Bamakom asher lakekua klavim et dam nevot y lakua klavim et damcha gamata. En el mismo lugar que los perros están lambiendo el sangre de Nevot que fue muerto, van a lamber tu sangre también. Vayomer Ahav el Eliyahu amtzatani oivi. Dijo Ahav para Eliyahu, así es, kilo. La traducción acá es un pasaje interesante. Amtzatani oivi quiere decir, me encontraste mi enemigo, que está llamando a Eliyahu como su enemigo, como lo llamó antes también. Dijo, ¿qué? ¿Conseguiste 100%? ¿Que no tienes certeza que es así? Vayomer matzati. Esa es la nebuá, 100%. Yanis maharta la sotara beni Hashem. Porque usted te vendeste a sí mismo, itmaharja. Que usted te vendeste para hacer el mal perante Dios. Ineni me vi eleja te voy a traer el mal. Ubiarti ajareja vejati lahav mashtin bakir veatzur veazur ve Israel. No va a tener descendientes también para usted. No va a se quedar mashtin bakir. Mashtin es una persona que saca, que va a orinar en la pared, en el muro. Tu continuación va a ser exactamente igual a Yerovam ben Nevat. Ukebeit Baasha ben Achia también. Y la casa Sherihasta betachtet Israel. Por el pecado que hiciste y que los pecados que trajiste también para el pueblo de Israel. O sea, te junto todo ahora. La muerte, la que herdaste, la idolatría, te pongo todo junto ahora. Vegam le Izebel, no te preocupas. La bruja también vamos a tratarla. כן? וגם לאיזבל דבר השם לאמור. הכלבים יאכלו את איזבל בחיל ישראל. Allá, en Israel, donde todo se pasó, allá los perros van a comer su cuerpo cuando va a ser muerta. Esa es la profecía. Amet le Ahav ba'ir yechulu aklavim, ve'amet basade yechulu fashamayim. Los muertos de Ahav en la ciudad van a comer los perros. Los muertos en el campo, los herederos del campo, van a comer los pájaros del cielo. Raklo allá que Ahav asher itmachir la sotara ben Hashem. El pasuk continúa diciendo, no había una persona como Ahav que se vendió para hacer el mal perante Dios, asher ista oto Izebel ishto, que lo incitó se dice, ¿no? Izebel, su mujer. Vaitaev meod lalejet acharei hagilulim kechol asher asu haemorim asher horish Hashem mipnei bnei Israel.
e hizo todos los pecados de las idolatrías conforme acá en el pueblo de Israel. De Hagab traen acá una Gemara interesante, el Masejet Sanedrín, si me recuerdo bien, Yerushalmi Sanedrín, que trae Maseh Berabi Levi, en la época del Talmud, Shayat Doresha Katuv Azeh Shishay Rachim Legnai, que 6 meses dio conferencias sobre la maldad de Ahab. Hasta que en final de las cuentas Ahab se apareció una noche en el sueño de Levi, como quien diciendo, no, basta, ¿no? Que 6 meses hablando mal de mí. ¿Qué te hiciste tan mal que hablas tan mal sobre mí? Déjame en paz. Usted está leyendo solo el empezar del comienzo del pasuk y no el final del pasuk. ¿Recuerdas para tus estudiantes que en final de las cuentas mi mujer, a la bruja, me hizo hacer todo lo que lo hizo, pero no, yo no, por mí mismo no quería hacerlo? Y empezó después 6 meses a hablar bien de Ahab, como quien decía en el final de las cuentas, la esencia era buena, pero fue vendido para su mujer. O sea, más una vez, la personalidad de Ahab era muy complexa. Tiene una personalidad de se entregar por la Torah, de juntar el pueblo de Israel para las guerras, vencer guerras para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba unido también. La Torah dice, ¿por qué en la época de Ahab vencían las guerras? Porque el pueblo estaba unido, junto también. No había delatores uno para el otro. Fuera la bruja. La bruja no pertenecía al pueblo, pero el pueblo de Israel era un pueblo que no había guerras, no estaba fragmentado el pueblo de Israel. Y se puede saber entender también, si es la continuación del próximo versículo también, muy interesante. Ahí que Shema Ahab et advarim haele, cuando Ahab escuchó las palabras de Eliyahu Hanaví, que ahora fueron muy muy fuertes, Vaikra bgadav, y rasgó sus vestimentas de rey. Vayeshev, vayasem sacó sus vestimentas del rey y se vistió con un saco, se dice, vestimentas de un avel, de un enlutado. Vaitzom, vaishkav, basak, vayahalech at. Y se puso en ayuno, no comió, no bebió y entró en una teshuvah. Mira, hasta Ahab puede hacer teshuvah también. Vaidvar Hashem el Eliyahu atishbi. Y Dios se reveló a Eliyahu más una vez. Y lo dijo, Raita ki nichna Ahab milfanai. ¿Viste que Ahab bajó la cabeza? Wow, finalmente. Ya estamos hace 4 o 5 prakim intentando enseñar al tipo que baje la cabeza. Finalmente usted conseguiste bajar la cabeza, Shalom. ¿Qué? El propio Dios está diciendo, increíble, yo no me imaginaba que íbamos a conseguir. Y todos los prakim que vimos hasta ahora es para intentar enseñar a Ahab, se aproximar a Ahab al trabajo de Dios, porque Dios entendió que Ahab tenía un potencial muy grande. Dijo, mira, finalmente el tipo bajó la cabeza. Yan kinichna mi panay, ya que bajó la cabeza, lo aviará beyamav. Toda la profecía que dijeron antes, voy a traerla, pero no ahora, después de su muerte. Bimei bno aviará al beito. En la época de su hijo, puede traer todo lo que prometieron. Si Ahab volvió 100% de teshuvah, un poco de discusiones en los intérpretes. Vamos a ver a continuación también que hizo más algo bueno también a continuación. Pero al principio parece que Ahab hizo teshuvah realmente. Y volvió atrás. Pero ahora pareciera que no fue completa porque si hubiese sido completa, Hashem hubiera anulado totalmente la maldición, pero se la dio a los hijos igual. Najón. Se parece que no fue completa. La prueba que no fue completa de Hagab, no está escrito que envió la bruja de la casa. Exacto, La primera cosa que hay que hacer es pindurar la bruja, ¿qué? Que llevó a todo lo que me pasó. Usted me trae esto de las maldiciones. Salga de la casa. Hay que matarla. Pero no lo hizo. Entonces, ¿cómo deciste? Y fuera eso, no está escrito que sacó todas las idolatrías, las deja de Israel, como habían acá. Hay midrashim que dicen que Ahab escribía en el Sefer Torah, todo lugar que estaba escrito Yud Kei Vav Kei, escribía Beit Ain Lamet, el nombre de la idolatría de su mujer.
Y así escribía el Sefer Torah. Van a imaginar el absurdo que llegó. Pero como pidió a Ahav para Leví, vamos a acrecentar, como dijo el Pasuk, que todo lo que hizo fue influencia directa de su mujer. Y acá se puede encontrar también la importancia del casamiento. De encontrar una buena mujer, una mujer kasher, ksherá, que tiene intenciones espirituales, que no solo procura hacer compras en el shopping. La visa. Se puede hacer compras también, no digo que es un pecado hacer compras en el shopping, pero lo que es importante al final de las cuentas. Hay que procurar una mujer espiritual, que lo que es importante para la mujer es trabajar a Dios. Y hay Baruch Hashem hoy en día en Israel, muchas mujeres, puedo decir que las mujeres hoy en día en Israel procuran más la espiritualidad que los hombres. Yo digo por experiencia también, yo doy conferencias acá para grupos no religiosos acá en Israel, se invita jóvenes y se llega, unos 90% son mujeres. Unos 2-3 hombres y más unas 20-30 mujeres. Así es cuando se da para estas conferencias sobre religión, judaísmo acá en Israel. Quiere decir, las mujeres procuran judaísmo e espiritualidad. Pero hay que casar con una buena mujer, entonces, procurar y verificar. Como vemos en la Parashat Shavua de Hagav. De Hagav, la Parashá trae algo muy duro que hay que dar una conferencia solo sobre eso. Está escrito sobre Aarón. Aarón se casó con una mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la mujer de Aarón en la Parashat Shavua? Elisheva. Que está escrito Ajot Navot, Bat Aminadav. Y trae la Torah. ¿Por qué trae que se casó con ella? Como que diciendo, por el mérito que se casó con una tzadiká, que venía de tzadikim, nació, en el final de las cuentas, Pinhas, que es un tzadik muy grande de Aarón. Pero dice Moshe, ¿cómo se casó con Tzipora? A pesar que Tzipora es una tzadiká muy grande. Hija de Yitro, que hizo una tshuva muy grande también, con muchos méritos. Pero al final de las cuentas, la esencia que tenía de idolatría en la casa influenció después de 3 generaciones, que nació un nieto de Moshe que se llamaba Jonatán, que hizo Avodah Zará en Israel en la época de los Shoftim, que estudiamos en Sefer Shoftim, el Pesel Mijá. Jonatán. ¿Sí? Él era... No Jonatán de Shaul, no hijo de Shaul. Sí, pero ¿quién fue ese Jonatán? Nieto de Moshe. ¿En qué tiempo? En la época de los Shoftim, en la época de... antes de Shaul, antes de que había reyes en Israel. De los jueces. Era nieto de Moshe. Así está escrito, Jonatán ben Gershom ben Moshe. Y así trae Rav Nevensal en su drashá que leí en este Shabbat, que es impresionante imaginar que un pequeño punto de idolatría que había en los genes allá influenciaron después. O sea, hay que se casar no solo por influencia directa, para que las generaciones futuras hay que procurar una buena mujer, Bezrat Hashem, que trae influencias buenas para la familia. Pero también la influencia directa es muy grande también. No hay lo que hacer. La influencia más próxima es la mujer. Y el hombre tiene tendencia directa, que Dios lo puso como naturalidad, naturaleza, que el hombre es importante que su mujer sea feliz. ¿Jo? La base del hombre es que mi mujer sea feliz, que la casa esté tranquila solo. Y por eso Ahav también quería que la mujer esté tranquila. Pero llegó a extremos. Si la tranquilidad de la mujer es matar todos los profetas, mate a los profetas. Y la Avodah Zará, hacemos Avodah Zará. Lo importante es Shlom Bayit, que haya paz en casa. Es el absurdo que se puede llegar cuando se procura paz en casa, pero hay que saber. Hay que saber en casa más una vez. Al final de las cuentas, los estudios religiosos son el hombre, y el hombre tiene que poner la orden en casa, que sea una casa religiosa cierta, 100%, como la mujer se va a vestir también para salir de la casa también, cómo se va a vestir. Todo, la mujer hay que poner orden en la casa, no hay que hacer de manera delicada, como merece la mujer, con aspecto. Al final de las cuentas, hay que saber que al final de las cuentas el hombre tiene que ser el rey, la mujer es la reina, pero al final de las cuentas la orden religiosa de la casa está enviada, está
para el hombre. La mujer tiene obligaciones mucho más importantes de lo que eso, que es la educación de la familia, mantener la casa, la espiritualidad de la casa también. Por eso le dio una espiritualidad, una fuerza tan grande como dijo antes también. Al final de las cuentas, la responsabilidad de la casa es el del hombre, de poner orden en la casa. Lo que no consiguió hacer Ahab, lamentablemente, y se ve hasta qué punto llegó. En el capítulo próximo vemos lo que se pasó con Ahab al final y cómo murió también, lamentablemente, de acuerdo con las profecías. Shavua Tov.